muy buenos días a todos los niños y niñas melas que se conectan a esta hora con Profes Melos. Dani, ¿cómo vas? Contenta, como siempre muy contenta de estar en una clase más en la Escuela de Colores. Bueno, y hablando de estar feliz de estar aquí en esta Escuela de Colores, Dani, ¿cómo te has sentido en esta maravillosa Para mí escuela? esta ha sido una experiencia grandiosa. No cambio esto por nada. Lo que yo he aprendido enseñando no tiene precio. ¿Y esos gestores de la paz, cómo van ahí? Yo creo que hemos ido recolectando bastantes herramientas y yo espero que en sus territorios estén moviendo a las personas y estemos promoviendo la cultura de la paz. Y no olviden que si lo están haciendo, nos manden ese contenido al correo de Profes Melos. Sí, recuerden que estamos todos los días aquí de martes a viernes, entonces ahí está el correo de Profes Melos para que se animen a enviar esos retos, que aquí los estamos esperando con muchas ansias, para que otros niños melos también los puedan ver desde estas pantallas de Teleantioquia, ¿cierto, Dani? Correcto, esperamos todos los retos hechos, conectados en todas las clases de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, y también recordarles que recuerden que estas semanas de Profes Melos, esta nueva temporada está súper recargada y bueno, por ahí me contaron, Dani, que tenemos un súper experimento con el profe Gus, entonces, mejor dicho, saquen papel, lápiz, porque mañana vamos a hacer un experimento y vamos a ver ahí los materiales que vamos a necesitar y ahorita nos vemos. Bueno, Dani, como puedes ver son materiales súper sencillos que todos tenemos en casa, así que preparados para esa clase de experimentos con el profe Gus, porque seguro vamos a aprender una cantidad de cosas, ¿cierto, Dani? ¿Cómo te han parecido los experimentos? A mí me encanta, es mi clase favorita, la de los experimentos del profe Gus, me encanta. Yo soy una científica en el fondo. Y además que hay algo súper interesante, Dani, y es que él mismo nos ha dicho, es experimentar. Muchas veces esos experimentos, pues definitivamente tenemos que cambiar fórmulas, tenemos que experimentar por otro lado, a mirar de qué forma nos dan, pero es súper interesante eso de experimentar. Sí, yo no sé si esta clase, la clase que tienes preparada para hoy será de experimentos, pero también veo muchas cosas con las que podemos experimentar aquí. ¿Qué nos tienes preparado para la clase de hoy, Jazz? Bueno, hoy tenemos una clase maravillosa que se llama el arte povera o arte pobre. Imagínate ahí, ¿qué te imaginas tú con eso de arte pobre? No sé, yo veo ahí cartón y cosas recicladas, entonces por ahí. Más o menos, más o menos. Y vamos a utilizar todo ese material que normalmente llamamos pobre porque es un material que tenemos en casa, ese material que normalmente hablamos de que se recicla. Entonces, a partir de ahí, les voy a contar que nació un movimiento por allá donde unos artistas empezaron a hacer arte con todo ese material. ¿Y qué tenemos hoy para los colores de la paz, Dani? La clase de hoy es una de mis clases favoritas también. La preparé bastante porque es un tema que a mí me encanta y es el tema de la participación. Entonces los quiero muy conectados y conectadas y también participemos en nuestra clase de Profes Melos cuando tengamos la oportunidad de hacer las llamadas. Súper participativa, entonces vamos a estar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta clase de la Escuela de Colores y Profes Melos. Conozcamos entonces a unos chicos melos. Territorio muy grande, que uno puede ir para muchos lados y uno tiene mucho paseo. Bonito, porque me gusta la naturaleza. Me pongo a jugar con el niño que está aquí al lado y otros amiguitos. Cantar, bailar y aprender.
ser profesor, porque puedo enseñar muchas cosas. Ser profesora. De segundo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta clase de arte povera, como les estaba contando ahorita al principio, o arte pobre. Vamos a ir ahí, como le preguntaba la profe Daniela, ¿qué se imaginan ustedes? Ya habíamos hablado de qué son esos materiales que tenemos en casa, esos materiales que normalmente consideramos pobres porque digamos que son esos materiales que reciclamos y esos materiales que tienen otra finalidad, pero que un grupo de artistas pensó en ellos para hacer ese movimiento llamado arte povera. Vamos entonces a mirar cuáles van a ser las metas que tenemos para hoy. La primera es identificar las principales características del arte povera y la segunda, reconocer la importancia del arte povera en la historia del arte. Recuerden que cuando hablamos de historia del arte, ya habíamos hablado por ahí en una de las clases anteriores de la historia del arte en Antioquia, pues que es todas esas cantidades de acontecimientos, de sucesos que pasaron en determinado momento de la época y que hizo que ese pensamiento desde el arte se cambiara un poco, y es el caso del arte povera. Entonces, para hablar de arte povera, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar del arte Dada. Esa palabra de arte Dada es un término, es una vanguardia realmente que nace por allá en el año 1916, estamos por allá en plena guerra, donde lo que hacen los artistas en ese momento es cuestionar esos cánones que se tenían de arte. Veníamos de, recuerden ustedes cuando hablábamos de la época del Renacimiento, de Leonardo da Vinci, todos esos artistas que buscaban la perfección en sus obras, que buscaban todo el tiempo plasmar la realidad tal cual como se veía. Y resulta que por allá en el año 1919 nace este movimiento llamado el arte Dada, donde este grupo de artistas lo que hacen es prácticamente, como lo tenemos por allí subrayado, es un antiarte. ¿Y por qué es un antiarte? Porque ellos lo que hacen es romper con todo lo que se había pensado que era arte en el momento. Entonces, hay un hombre, un artista que aparece en ese movimiento que se llamaba Marcel Duchamp. Resulta que Marcel Duchamp durante muchos años él estuvo explorando digamos desde la pintura, muchos estilos de pintura y estudió muchísimo, pero nada de lo que pasaba a Marcel Duchamp, digamos que le generaba algo. Entonces, un día se le ocurre a este hombre conseguir un urinal y llevarlo a un museo. Ellos en ese momento tenían un grupo de artistas independientes donde básicamente lo que ellos hacían era, bueno, el artista que pague, digamos que ellos pagaban una poca cantidad de dinero, pues este artista que pagaba exponían su obra ahí en esa exposición. Y resulta que Marcel Duchamp hacía parte de ese grupo de artistas que elegían la obra y se le ocurre un día, dice, bueno, voy a ir a comprar un urinal y voy a mandar esa obra, voy a mandar ese urinal como una obra de arte a ver ¿qué pasa en este grupo de artistas? Y resulta que lo que pasa, lo primero es que obviamente él mandó este urinal con otro, digamos que otro seudónimo, no apareció su nombre. Entonces, bueno, él de primera mano se dio cuenta de todo lo que hablaban estos artistas, de que era una broma, de que definitivamente eso nunca se había visto digamos, en toda la historia del arte, por más que ellos tuvieran un pensamiento, digamos que más amplio. Entonces, bueno, finalmente este urinal lo que pasa es que deciden que no lo van a exponer y deciden llevarlo, pero la persona que lo transporta pues empezó a pasarlo por todas las salas de las exposiciones y se toma una foto de este urinal y dicen que ese urinal finalmente desapareció, ese original, pero Duchamp luego hizo muchas réplicas de esto. ¿Y cómo, digamos, cuál era el objetivo de Duchamp en esto? No era una burla, no era ni siquiera hacer algo grosero, sino que por ese mismo cuestionamiento que se tenía del arte, de lo que hacían los artistas, de que el arte todo el tiempo tenía que utilizar materiales muy costosos, todo el tiempo representando la perfección, lo que hace Duchamp es que pone, digamos que hay un elemento que no era, digamos, de una exposición de artes, lo cambia de lugar y entonces ahí es donde nace ese movimiento llamado ready-made, que básicamente es que esos elementos, ahí el artista, digamos que no es el que crea ese elemento, porque el elemento en este momento ya está creado, sino lo que hace el artista es que le cambia de contexto. Y vamos a ver un ejemplo aquí básico.
Por ejemplo, yo aquí tengo, es una pelota con una mandarina. Entonces miren ustedes ahí lo que pasa. Normalmente cuando uno destapa una mandarina, pues es la mandarina que aparece. Aquí le cambié yo el contexto a esta pelota, ¿cierto? Entonces es más o menos un ejemplo muy básico de lo que es el ready-made. Lo que hace Duchamp es pensar en eso, pues el artista tuvo una propuesta en este caso, coger un elemento y ese elemento cambiarlo de contexto y mirar qué pasa. Y aquí lo más importante no es eso que hace el artista, porque aquí ya entraríamos en una ardua discusión de decir si es arte o no es arte, sino que aquí lo que más importa es lo que pasa con el público. ¿Qué pasa con esa persona que está observando esa obra, eso que decidió el artista que estuviera en otro lugar? Y bueno, de ahí es, digamos, que donde nace este movimiento de ready-made con Marcel Duchamp. ¿Y por qué es importante mencionarlo para hablar del arte povera? Porque el arte povera pues fue unos años más atrás, este movimiento nace en 1967 y resulta que el arte povera también estábamos en un momento donde estábamos pasando también una posguerra, donde había un montón de cuestionamientos de esos artistas, de lo que realmente se busca con el arte, y el arte povera lo que hace es que empieza a trabajar con esos materiales pobres. Realmente arte povera significa arte pobre, es un movimiento que nace en Italia y que este nombre se lo dio el italiano Germano Celant, que lo que hace básicamente es eso, utilizar esos materiales no industrializados, esos materiales que no estaban creados para hacer arte, y también como una resistencia ante eso que les contaba ahorita, que los materiales que se utilizaban para hacer arte pues eran materiales costosos. Estábamos hablando de óleos, estábamos hablando de otro tipo de materiales que tenían que tener los artistas. Entonces lo que ellos hacen ahorita es eso, es empezar a crear unas obras de arte a partir de esos materiales no industrializados, madera, plástico, carbón, encontramos también telas, todo ese material para ponerlo en una obra de arte, y que en este arte povera hay algo que es indispensable, y es la participación del público. Por ejemplo, por acá vemos algunas de esas obras de arte povera o arte pobre, que de ahí nace ese nombre. Es importante que tengamos eso en cuenta, que arte pobre es por el material que se utiliza, ¿cierto? Y que eran unas obras de arte, casi que lo que ellos hacían era, digamos que eran obras de arte efímeras, es decir, no eran unas obras de arte que iban a perdurar durante mucho tiempo expuestas o en alguna galería o en algún lugar. Era un arte que realmente lo que mostraba era eso también, eso efímero de la vida, con esos materiales nobles, muchas veces materiales también desde la naturaleza, que con el pasar del tiempo pues se iban a ir deteriorando. Y lo que les contaba, hay unas características de este arte povera, y es que usan materiales, la primera es que usan materiales de la naturaleza y de la industria, pero en estado bruto. ¿Qué quiere decir esto? Son esos materiales como están, no tienen ninguna intervención, es decir, no se pintan, no se lijan, sino que realmente es como está ese material, empiezan a ponerlas para crear esa obra de arte. Otra de las características es que el proceso se puede someter a diferentes, digamos, materiales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las botellas, tenemos que es como torsionado. Aquí en el caso, por ejemplo, de donde vemos esta obra, que son ropas apiladas, pues miren ahí que también está puesta, está arrugada, no hay como, digamos, en una intención de organizarlo como muy bien, digamos, plásticamente hablando, o eso que se creía, pues que tenía que estar ahí súper puesto, súper planchado, no, sino que ellos al contrario lo que buscaban en ese material era ponerlo de una forma diferente. Otra de las características es que ocupan un espacio, y que este espacio, digamos que definitivamente es necesaria la intervención del público. ¿Por qué? Porque muchas de estas obras son obras a gran escala, y que ahí es donde sucede la magia, donde el público empieza a intervenir en este tipo de obras y qué sensación también les genera a las personas que están ahí. Otra de las características es que tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma a través de la manipulación del material. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, digamos que toman ese material en su forma natural
y a partir de eso el artista simplemente empieza a buscar una reflexión frente a eso. No es algo que digamos ellos están, como les decía, organizándolo de una forma súper plástica para que lo vean, sino que realmente ellos lo primero que tienen en cuenta es esa nobleza, esa base de ese material para ubicarlo en algún lugar y luego mirar qué genera. Digamos, de ahí cada uno de los artistas tal vez tiene una intención individual de lo que quiere generar en el público, pero también cada persona, cada individuo somos supremamente diferentes y nos puede generar tipos de cosas o tipos de sentimientos diferentes. Bueno, vamos a practicar porque esta clase hoy va a ser muy práctica. Me voy a poner por acá el delantal para no ir a molestar la ropa, para ir a ensuciarme la ropa. Y bueno, vamos entonces a utilizar, como les dije, materiales que tengamos en casa. Esos materiales pobres que normalmente decimos, bueno, esos materiales que son reciclados, esos materiales que tenemos por allá para el reciclaje, para entregarlos y que no habíamos pensado tal vez que a partir de esos materiales encontramos o podemos crear obras de arte. Eso básicamente es lo que busca el arte povera y miren ustedes también que es esa reflexión más allá. A veces nosotros nos excusamos con que no tenemos algunos materiales y vamos a ver que a partir de las cosas simples y este movimiento que también nace con esa finalidad, entonces nos muestra que a partir de esos materiales que tenemos podemos generar, digamos, obras de arte. Entonces vamos a tener canastas de huevo, yo por ejemplo por acá tengo una, y lo que vamos a hacer es que las vamos a recortar de esta forma. Todas las canastas de huevo necesitamos que cada uno de los cajoncitos quede individual, ¿listo? Entonces vamos a mirar aquí y cada una de esas cajas la vamos a sacar así. Cuando ya las tenemos de esta forma, aquí recortaditas, vamos a sacarlas individual. Miren que lo que yo necesito es que la coquita, o sea, la canastica donde va el huevo, sea la que me quede individual. ¿Listo? Entonces empiezo a recortarlas. Yo, por ejemplo, por aquí tengo unas. Bueno, miren, por ejemplo, aquí estas canastas de huevo que son de color morado, también ya podemos, a partir simplemente sin utilizar pinturas, empezar a crear cosas solamente con el color del material. Pero en mi caso, como voy a hacer un árbol de Guayacán, pues bueno, voy a necesitar pintarla. Entonces, vamos a recortarlas individual. Cada una de las cajitas las vamos a sacar. Eso es. Listo. Cuando ya las tenemos individual, vamos a cortarle este pedacito acá. Miren lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer aquí despacio para que todos lo puedan ver. Le corto estas puntitas alrededor. Aquí está. Y me va a quedar de esta forma. Aquí vamos a observar súper bien ese material que tenemos, porque resulta que las canastas de huevos, las cajas de huevos, tienen unas líneas al fondo, ahí creo que las alcanzan a ver. Necesitamos medirlas para poder que esos pétalos de esas flores nos queden, digamos, lo más simétrico posible. Yo me voy a ayudar, por ejemplo, aquí de un lápiz para que ustedes puedan ver. Vamos a ver. Voy a rayar acá, voy a rayar acá, voy a rayar acá y voy a rayar acá. Vamos a ver si alcanzamos a ver lo que pasó. Miren ustedes, 4 rayas al fondo, es decir, miren que la caja de huevos tiene unas rayitas, entonces dejando una rayita de por medio para que nos den, en este caso, los 4 petalitos, que es la flor que vamos a hacer para nuestro Guayacán. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo nuevamente la tijera y corto sin llegar al final. O sea, no puedo tocar el centro porque ahí se me va a dañar el pétalo. Miren acá. Y corto los 4 pétalos de esta forma. Miren cómo queda inicialmente, sin tocar el centro. Si tocamos el centro, ahí se nos va a dañar la flor. Como yo en mi caso, lo que les decía, voy a hacer un árbol de Guayacán. Para los que no conocen el árbol de Guayacán, la flor no es tan abierta, es una flor más bien así cóncava. Entonces, miren, voy a coger las esquinitas de cada uno y las voy a redondear.
Ustedes saben que hay muchos tipos de flores. Ahí dependiendo el árbol o las flores que ustedes quieran hacer, pues bueno, le van a dar otras formas a esos pétalos, incluso lo pueden hacer de más pétalos. Entonces voy a redondear aquí las puntas. Voy a redondearlas aquí. Y me va a quedar la flor de esta forma. Mírenla acá. Aquí está. ¿Sí ven? En mi caso es una flor de 4 pétalos, pero como les digo, ustedes pueden inventar muchísimas más porque tenemos muchas formas de flor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar vinilo del color que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a tomar el amarillo y lo que vamos a hacer es que la vamos a pintar. Aquí vamos a pintarla. Bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, este material, que es la canasta de huevos, digamos que absorbe mucho la pintura. Al ser de cartón, tiende a absorber mucho la pintura. Entonces es necesario mojar un poquito más el pincel de vinilo o con lo que lo vayan a pintar ustedes. Miren acá. Bueno, ya tendríamos que esperar a que esté sequita por dentro para poder pintarla hacia afuera. Yo ya tenía unas por acá adelantadas, se las voy a mostrar. De esta forma quedan las flores pintadas por dentro, pintadas por fuera, que además hay algo muy interesante con este material y es que es corrugado. Entonces miren que también le da una textura muy interesante a esas flores. Bueno, ahora vamos, yo por acá tenía ya mi cuadro adelantado, se los voy a mostrar. La idea es que ustedes tomen cartulina, lo que tengan en casa, cualquier cosa, cartón o incluso simplemente en una hoja de papel, dibujan su árbol o dibujan su planta y vamos a empezar a hacer la magia. Hasta aquí, miren ustedes que tenemos materiales convencionales, esos materiales que normalmente encontramos en el arte, pero que al empezar a ponerle esos materiales, digamos, pobres, como lo llamaban estos artistas, pues ahí es donde empieza a suceder la magia. Entonces, yo por aquí voy a poner voy a ponerla aquí. Ya tengo entonces aquí la pistola de silicona. Ojo, niños y niñas allá en casa, para cuando utilizamos este tipo de materiales es importante tener el acompañamiento de nuestros padres porque pues finalmente con una gota de la silicona también nos podemos quemar. Entonces, bueno, debemos evitar los accidentes al máximo. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que puedo hacer es, antes de comenzar a pegar, que es algo que también hacemos cuando hacemos collage, es primero ubicar esas flores, ¿dónde creo yo que pueden estar? Entonces empiezo a ubicarlas, ¿cierto? Digamos que una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Distribuirlas, dependiendo la cantidad de flores que yo tenga, ponerlas más o menos en algún lugar donde sepa que me va a quedar distribuida. Más o menos acá lo tengo distribuido. ¿Y cuál es el siguiente paso? Voy a pegar. Aquí empiezo a pegar y vamos a ver, ahí empieza a aparecer la magia. Miren ustedes, ese árbol que antes estaba simplemente ahí y que además este tipo, por ejemplo, este tipo de cuadros, pues también son muy interesantes porque empieza a aparecer esa tridimensionalidad, ¿cierto? O sea, esos objetos que se pueden casi que pensar en que estamos cogiendo esa flor, ¿cierto? Entonces, miren acá. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado de nuestro cuadro de arte povera. Bueno, como les decía, a mí decidí hacer un guayacán, hacer esa representación del guayacán, que el guayacán es un árbol nativo, es un árbol de nuestra región, que tiene las flores amarillas, pero ustedes pueden pensar en árboles de colores. Por ejemplo, también tenemos el 7 cueros, que es un árbol también nativo y que aparecen flores de 2 colores. Es decir, ya aquí es la imaginación de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a mirar cómo nos va quedando este cuadro. Ahí
Aquí hay otra que está despegada. Vamos a ver, todas están pegadas y les voy a mostrar. Miren ustedes, yo sé que ustedes van a hacer una obra mucho más bonita porque vamos a tener mucho más tiempo, vamos a pensar en otros colores, vamos a pensar en qué tipo también de árbol queremos hacer. Recuerden que la naturaleza es supremamente diversa. Ahora, bueno, ay no, profe, listo, pero es que yo le quiero poner algo más a ese cuadro. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar para ponerle más al cuadro? Y resulta que yo por aquí traje otro material, que es el algodón, que normalmente el algodón tiene otro tipo de usos, no específicamente para el arte, y le voy a hacer unas nubes de algodón. Vamos a ver cómo nos queda este cuadro con las nubes de algodón. Entonces voy a empezar a distribuir por acá. Le voy a hacer unas nubes como si estuvieran bajitas. Voy a ponerle solo aquí. Aquí. Y aquí. Bueno, vamos a cerrar este vinilo para no ir a hacer un desastre aquí en la escuela de colores. Y les voy a mostrar. A ver qué tal les parece. Miren ahí. Ahí tenemos ese árbol entonces de Guayacán. Ese árbol con esas canastas de huevos, ese material noble, ese material que normalmente tenemos en casa y que desechamos y que a partir de acá se pueden hacer mil cosas. Esta solamente es una idea, pero a partir de esto pueden salir mil cosas. Entonces, antes de que vayamos al recreo, vamos a hacer entonces el repaso nuevamente a esto que estábamos viendo de arte povera. Y que es necesario lo que les decía que nos quede súper claro. Cuando hablamos de ese arte pobre, entonces en esos materiales es pensar en ese tipo de cosas que normalmente desechan. Es súper importante pensar también en qué queremos transmitir nosotros. Eso era lo que hacían básicamente los artistas. Pensar en, digamos que de cierta forma, crear una reflexión frente a esa sociedad de consumo que en ese momento estaba pensando en cosas supremamente costosas y que, digamos, creaban esa brecha tan grande en el que los artistas entonces debían tener un poder adquisitivo pues mucho más grande para poder hacer arte y no. Eso es lo que ellos hacen y a partir de todas estas pequeñas cosas generar a ese público, a esa persona a la cual está dirigida, digamos que esa obra de arte, pues generarle también una reflexión. Entonces, bueno, ahí estaba esa clase de arte povera. Esperamos que se animen a enviar esos retos para mirar qué más materiales tenemos en casa con los cuales podemos hacer obras de arte. Vamos a un recreo y ya regresamos. Niños y niñas melas artísticos como los que más. Una vez me preguntaron cómo debe ser el arte y yo dije libre, bello, fluyendo por toda parte porque es símbolo de historia y es el mayor estandarte de un pueblo, de una nación. Mejor dicho, es punto aparte. El arte tiene que ser de cada calle un baluarte y no debería ser para un gobierno un encarte. Debería ser más público, habitar en cada esquina, en cada niño y adulto sin necesitar vitrina, que no lo tape un telón ni lo oculte una cortina, que no lo escondan paredes, que lo alejan con inquina, que no solo pertenezca a aquel que va a una oficina, que lo exhiban con amor en cada ciudad divina, por el pueblo y para el pueblo, que es de donde se origina.
al país de los colores. Primero los primarios y después los secundarios. Vamos a viajar al país de los colores. Estemos muy atentos y aprendamos la lección. Los primarios son amarillo, azul y rojo. Y los secundarios, naranja, violeta y verde. Los primarios son amarillo, azul y rojo. Y los secundarios, naranja, violeta y verde. ¡Ay! Que yo me estaba acordando de esta canción. Espere que se me atrancó la guitarra. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta canción, porque es que hoy que estábamos hablando de arte povera y de crear todo ese tipo de cosas, pues bueno, es importante también recordar un poco esa teoría del color para todas esas obras de arte que vamos a hacer. Pero yo estoy súper feliz hoy porque hoy tenemos un niño súper melo que se está comunicando con esta escuela de colores. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, ¡Ah! Emanuel, qué alegría verte. sí, ¿Cierto? ¿Cómo estás? muy bien. Sí. ¿Cómo te pareció esa clase de arte povera? Está muy buena, qué rico. ¿Sí te imaginabas tú que con esos materiales pobres se podía hacer obras de arte? No, yo no había. Y además de que había un movimiento llamado así, un tipo de arte que se llamaba arte povera. Yo tampoco sabía, Emma, no tenía idea. Pero mira lo interesante también, de que con todo eso que tenemos en casa podemos crear obras de arte, ¿cierto? Sí, Emanuel, ¿y de dónde nos llamas? desde Medellín, Desde Medellín. ¿En qué colegio estudias? en la Orestes Índice, ¿Y en qué grado estás? en quinto. Ay, entonces mándale un saludo así bien especial a todos tus amigos de quinto que te están viendo, ¿cierto? Sí, Emma, ¿y cómo vas en el colegio? muy bien. Sí, ganando todas las materias. Sí, todas. Ay, qué juicioso. ¿Y cuál es tu materia favorita? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Y cómo es ahorita esta nueva temporada de Profes Melos, donde por ahí tenemos tantas materias tan chéveres? ¿Cierto que todo está muy interesante? Sí, todo está súper interesante y ya me he dispuesto a ver todos los capítulos. O sea que ahí vamos a esperar tus retos. Recuerda que nos puedes enviar esos retos, todo eso que los profes nos invitan a hacer, que además son actividades súper divertidas para que todos los niños melos que están ahí conectados con Teleantioquia puedan ver esas obras de arte o esos trabajos, esos ejercicios que haces tú. ¿Te vas a animar? Sí, yo sí me animo. Bueno, Emma, y normalmente, a ver, en tu vida cotidiana, ¿qué te gusta hacer? Cuando luego de que sales de estudiar o luego, bueno, de que los sábados, por ejemplo, fines de semana, ¿tienes algo que te guste hacer, un deporte, no sé? Pues irme para la piscina con mi hermanito. O sea, que te gusta nadar. Sí. Ay, Emma, yo no sé nadar, te va a tocar enseñarme un día de estos. Sí, ¿Cierto? Es muy difícil aprender a nadar. sí, un poquito. Ay. Bueno, es que uno con 8 años apenas es empezar, ¿o no? Sí, ¿Tú a qué edad empezaste a nadar? a los 8. ¡Ay! A la misma edad que yo tengo, o sea que tengo futuro, ¿cierto que sí? Sí, Ay, Emma, nos alegra muchísimo, muchísimo tenerte aquí en las pantallas de Profes Melos y de esta Escuela de Colores. Recuerda seguir súper conectado y bueno, vas a mandar un saludo a alguien, a tu familia, a tus amigos, a tu profe. fue a mi familia que está viendo el programa en este momento. ¿Y qué les vas a decir? Que gracias por apoyarme y que sigan así.
Ay, qué lindo, Emma. Un abrazo gigante para acá. Te mandamos ¡mua, mua! Besos y abrazos. Y sigue conectado con Profes Melos para que sigamos aprendiendo tantas cosas maravillosas. Y por ahí esperamos sus retos. ¿Listo, Emma? Listo. Listo, Emma. Chao. Muchos besos. Chao. Chao, Emma. Chao. Ay, ahí teníamos a Emanuel, ese niño melo que se conecta. Bueno, como les estaba contando ahorita, cuando hablamos de ese arte povera y de todas esas cosas que podemos hacer, ay, yo estaba pensando en qué materiales puedo utilizar, por ejemplo, y yo veo que hay un problema muy grave ahorita con el plástico, ¿cierto? Que todas esas botellas, todos esos envases que son no retornables y que muchas veces en las casas tenemos muchas botellas y que, bueno, finalmente las desechamos, pensar en hacer algo con esas botellas. Uy, y yo por ahí estaba viendo una vez como, no sé, eran como unos barquitos también a partir de esas botellas o incluso lámparas también, pensar en todo ese material que finalmente, bueno, ya se convierten también en manualidades, ¿cierto? Porque pues una cosa es lo que veíamos la semana pasada con la profe Yasmín, que una cosa es también esas artesanías y otras cosas son esas manualidades, pero a partir de todos esos materiales que tenemos en casa, ¿cómo podemos convertirlos en obras de arte o en manualidades? Darle otro uso también, porque además de lo que queramos decir nosotros como artistas, es muy importante pensar en esa madrecita tierra que a veces está tan aporreadita, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros reutilizamos todos estos materiales, pues estamos aportando a que esa madre tierra, digamos que pues esté más tranquilita, no tenga tanta basura. Y por aquí, esperen que yo estaba viendo por aquí una diapositiva de todos los materiales que podemos utilizar, que tenemos en casa. Por ejemplo, hay muchos elementos que se hacen a partir de los tubitos de papel higiénico, que a veces los dejamos por ahí y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas tan bonitas que podemos hacer. Las latas también, todas esas botellas, las canastas de huevo que ya vimos por ahí que la profe hizo un árbol de Guayacán, las telas que tenemos, todos esos materiales los podemos utilizar y juntarlos para hacer una gran obra de arte y que además de eso pues también estamos ahí, como les dije, ayudando a la madre tierra. Yo tenía una idea y es hablando del arte povera y cuando decíamos que todo ese montón de artistas que digamos que impulsaron este movimiento pensaban en algo que querían decir, entonces es importante, por ejemplo, el problema de las botellas. Ese problema de las botellas que llegan al océano, que llegan a los mares y que empiezan a matar tantos animalitos. Por ahí hay una obra de arte, les voy a dejar ahí de tarea para que la busquen, que crearon una obra a partir de botellas y la pusieron al lado de una playa. Y lo más interesante de esta obra es que esas botellas las recogieron ahí mismo en esa playa y generaban esa reflexión también a esas personas. Esa imagen que ellos veían ahí, pues generaba una reflexión y digamos que de ahí ya uno, pues si va, por ejemplo, a pasear a la playa, pues ya tenemos que pensar más antes de dejar las basuras por ahí, porque todo eso genera consecuencias a esos ecosistemas y a ese mundo tan bonito que tenemos. Entonces, van a pensar ahí esa idea, ¿qué quiero decir yo? Ay, no, esas botellas, o con esos pitillos que a veces son tan dañinos y que se demoran tanto para descomponerse. Voy a pensar en esos pitillos, ¿qué le quiero decir yo a las personas que van a ver mi obra de arte? Y desde ahí voy a pensar en un cuadro o en una escultura que hable de eso a partir de ese material. Entonces, miren, ay, yo sé, ya sé qué vamos a hacer aquí. Vean, por ejemplo, este material, bueno, aunque este material es cartón, lo voy a utilizar este material la profe Yasmín, este material es cartón y este material, por ejemplo, pues también, si llega al océano, si llega a los mares, pues también genera muchos problemas. Entonces, voy a coger este que la profe tiene ya por aquí. Vamos a ver. Voy a coger este aquí. Por ejemplo, yo a partir de esto, la profe Yasmín hizo unas florecitas, ¿cierto? ¿Qué más podríamos hacer a partir de esto? ¡Ay, ya sé! A partir de esto, vamos a hacer unas nubecitas. Vamos a ver cómo nos quedan. Ella hizo unas flores de algodón.
yo voy a hacer unas flores aquí, digo unas nubes. Vamos a ver. Ahí, voy a ir cortando acá mientras saludamos a María Ángel Ramírez. Hola, María Ángel. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios y ustedes. Ay, bien, aquí María Ángel inventándome unas nubes con estos... Ay, espera y verás, con estos cajitas de huevo. ¿Cómo te pareció la clase, María Ángel? Súper bien. Sí. ¿Qué Ujú. material utilizarías tú, por ejemplo, para hacer algo? Rollitos de papel, algodón, cajas de huevos. Ay, y por ejemplo, con tubitos de papel, ¿has hecho alguna vez algo? Sí, ¿Qué has hecho? una mariposa. Unas mariposas con tubitos de papel. Sí, Y pensar en un cuadro, por ejemplo, de mariposas hecho con tubitos de papel, ¿cómo te parecería? súper, ¿Cierto? sí. Bueno, María Ángel, ¿y tú de dónde nos llamas? Desde Itagüí, De Itagüí. ¿Y en qué colegio estudias? en Antonio José de Sucre. Ay, Antonio José de Sucre, un abrazo y muchos besos para todos esos niños melos que siempre están conectados con Profes Melo, ¿cierto? Sí, señora. María, ¿y cuál es tu materia favorita? Ciencias naturales. Ciencias naturales también. ¡Uy! Todos estos muchachos están súper, mejor dicho, todos naturalistas, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué te gusta de las ciencias naturales, María? Que siempre nos enseñan como de la naturaleza, de los animales. Y que no está tan lejos de ese tema que estamos viendo hoy, ¿cierto, María? Porque es que todos estos desechos que finalmente tenemos en las casas, todas esas cosas que finalmente se convierten en basura, todo ese daño que le hacen a la madre tierra, ¿cierto? Sí, señora. A ver, ¿qué ideas, por ejemplo, vea, yo por ejemplo con la canasta de huevo que dejó por acá la profe Yasmín, hice como una nubecita. Ya tendría que pintarla y ponerla en el cuadro. ¿Sí te parece una nubecita? Pues sí. Bueno, más o menos, ¿cierto? Hay que usar mucho la Más imaginación. Tendríamos que usar mucho la imaginación, ¿cierto? Sí, señora. María, ¿qué más se te ocurre que podemos crear con esto? Tantas cosas. ¡Cierto! Es que imagínate que yo por ahí estaba viendo una profe una vez que unas tortugas también con estas canastas de huevos. ¿O sabes qué? Imagínate que una vez yo vi que unos amigos pasaron por allá con unos ramos de flores también de canastas de huevos. Por ejemplo, ahorita ya para la época navideña que muchas mamás también utilizan todos estos materiales para hacer cosas para la casa, ¿cierto? Sí, señora. Ay, bueno, María, ¿y tú, por ejemplo, qué te gusta hacer aparte de las ciencias naturales y aparte de ir a estudiar? ¿Haces algo, por ejemplo, en el tiempo libre? ¿Qué haces? Sí, señora. ¿Qué haces? Patinar. ¿Caminar? Patinar. Ah, patinar. Sí, señora. Oh, ¿y estás entrenando ahí en algún club de deportes? Hace mucho tiempo sí, pero como que ya tenía mucha práctica, entonces ya no seguí yendo. Pero bueno, de todas maneras, tú sabes que para no volverse muy teso en eso que hace, pues hay que practicar todo el tiempo, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, esos artistas, María, ¿cierto? Todas esas cosas que hacían. Me imagino que ellos practicaban muchas horas al día. Ujú. Sí. Bueno, Sí. María, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? Sí, señora, a todos mis compañeros del salón y a la profe Lida. Ay, bueno, entonces un abrazo ahí para la profe que siempre está conectada, para todos esos niños ahí de ese colegio Antonio José de Sucre y para ti, María. Vamos a esperar aquí muy ansiosos todos esos retos también, que te animes a mandar tus retos de todas estas clases, de todas esas invitaciones que nos hacen los profes. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, María, chao. Chao. Ay, ahorita hablando con María se me ocurrió algo. Porque la profe decía que si utilizábamos este material con el color, y además que me parece un color muy bonito este morado. Miren acá, por ejemplo. ¿Qué tal si hago unas flores moradas? Vamos a ver. A ver las rayitas. ¡Ay, sí! Aquí están las rayitas. Una rayita, otra rayita por aquí. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Hay media de 4 pétalos. Vamos a ver. Voy a hacer una flor de color morado.
sin tocar el centro. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver si sí me sale la flor. ¡Ay, sí! Mira, aquí están los 4 petalitos. Y luego poner las punticas redondas. Una punta redonda. Una punta redonda. Una punta redonda. Una punta redonda. O sea que mi árbol va a ser de... A ver, ¿qué árbol tiene las flores moradas? A ver. ¡Ay, hay un 7 cueros que tiene unas flores moradas! Vean aquí. ¡Ay, miren! Y así estaría ahorrando pintura. Ahí tendría unas flores. Imagínense ustedes, por ejemplo, tener un árbol, bueno, este es de Guayacán, pero un árbol, por ejemplo, también un 7 cueros o un ramo de flores ahí que le podamos dar a la mamá. Pero, además de esto, voy a utilizar esto, que ya María Ángel dijo que no se parece a una nube, ¿cierto? Vamos a utilizar esto y vamos a intentar hacer otro tipo de flores con estas, por ejemplo. A ver, yo ya me voy a hacer así, vea, aquí para esta rayita. A ver. ¡Ay, Martín! ¡Martín, hola! Hola, Martina, profe. ay, Martina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ay, Martina, aquí es que inventando flores diferentes. ¿Cómo te parece, ja? Sí, profe. ¿Cómo te pareció esa clase de arte povera? Muy mela. ¿Cierto que sí? ¡Ja! Esos Sí. artistas tan tesos, imagínate tú que uno a veces dice, uy, no, es que si uno va a ir a comprar, por ejemplo, un vinilo o unos óleos y a veces esos materiales que, bueno, que son tan difíciles de pronto a veces de conseguir, pero a partir de lo que tenemos en casa poder hacer obras de arte, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, a ti? ¿Con qué material se te ocurre aquí, a ti trabajar? Con el cartón. ¿Con el cartón? Sí. ¿Con las canastas de huevo también? Sí. Mira, por ejemplo, Martina, ¿tú alguna vez has visto una rosa morada? No. Vea, vamos a empezar a hacerla acá. Bueno. Mire aquí, Martí. ¿Sí la alcanzas a ver? Sí. ¿Cómo se ve? Muy linda. Ay, esa fue una idea que se me ocurrió aquí ahorita mirando ese material, ¿cierto? Sí. Y hacer un arbolito de rosas también sería muy hermoso. Sí, profe. Martí, ¿de dónde nos llamas? Desde Medellín. De Medellín. ¿Y de qué colegio? Desde el Jesús Rey. ¡Ay, qué maravilla! Y siempre conectados ahí con profes Melos. Sí, señora. Sí. Ujú. A ver, ¿cuál es la clase que más te gusta? La de artística. ¡Ay, tan chévere! A mí también me gusta mucho porque es que uno aprende a hacer muchas cosas, ¿cierto, Martí? Sí. Uno a veces cree que, ay, no, yo no soy capaz, y uno va y ensaya y experimenta, como nos dice el profe Gus, y salen cosas muy bonitas. Mira, esto fue un experimento. Sí, señora. Y ahí salió. Ujú. Martí, y a ver, y en el colegio, por ejemplo, ¿en qué grado estás primero que todo? En cuarto. En cuarto. Uy, ya casi llegas a quinto y sales de primaria, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y cómo vas en el colegio? Muy bien. Sí, Sí. con todas las materias aprobadas. Sí, señora. Sí, ay, qué maravilla, Martí, qué bueno. Y siempre conectada ahí con Profes Melo, ¿cierto? Sí. Bueno, Martí, ¿te vas a animar a hacer uno de los retos? Sí, profe. Sí. Por Sí. ejemplo, ahorita que tú decías que con cajas también, piensa a ver en qué material puedes utilizar que tengas allá en casa y piensa también en un mensaje que le queramos mandar a todos esos niños melos. Por ejemplo, ay no, que no utilicemos, por ejemplo, tantos pitillos o que, por ejemplo, aprendamos a reciclar y vamos a ver qué obra de arte nos sale a partir de eso. ¿Listo? ¿Listo, Martí? Sí, profe. Martí, ¿le quieres mandar un saludo a alguien, a los niños que te escuchan? Sí, profe, para todos mis amiguitos. Ah, bueno, entonces, besos y saludos a esos amigos. Chao, profe. Martí, chao, qué rico que te Chao. hayas comunicado, chao. Bueno, y todos los niños melos que están allá, bueno, hoy terminamos nuestra clase artística y yo voy a ir por mi cuaderno de apuntes, por mi bitácora, porque estoy muy ansiosa también de ver la clase de la profe Daniela y ver qué es lo que vamos a aprender hoy. ¡Chao! ¡Sigan conectados ahí! ¡Chao!
profesora me enseña cositas, a sumar, a restar y a leer. Jugar con el balón, con los amiguitos. Me gusta que hay muchas cosas que ver, porque hay piscinas y porque hay parques. La naturaleza, las flores, los pajaritos, porque su color es muy lindo. Los árboles. La familia muy bonita, siempre unida debe estar, entre padres y entre hijos, armonía reinará, el respeto y la confianza son valores de un hogar. En la casa nuestros padres siempre ahuyentarán. Si los hijos obedecen, buen camino tomarán. Actitudes positivas cambiarán la sociedad. Hola, ¿cómo están todos y todas esos chicos melos, esos agentes de paz? Bienvenidos a una clase más de nuestra Escuela de Colores, de los colores de la paz. Hoy corresponde un tema muy importante, muy interesante, y es la participación. El color de la participación. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la participación es de un solo color o tiene muchos colores? ¿Y qué colores podemos imaginar la participación? Siempre pensemos esto, y con los elementos que vamos a compartir en la clase de hoy vamos a ir dándole colores a la participación. La meta de la clase de hoy es fomentar la escucha de todas las voces, reconociendo que son importantes para poder vivir mejor. ¿Qué vemos en esta imagen? Podríamos decir, es el mapa de Colombia, pero no necesariamente. No podemos considerar que es Colombia ni que es el mapa de Colombia porque vemos que le faltan piezas. Es una imagen que además es un rompecabezas, que tiene un vacío que corresponde a estas 4 piezas. Para que yo pueda considerar esto como una idea determinada, como el mapa de Colombia, tendría que agregarle las 4 piezas faltantes, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Recordemos primero un tema muy importante que es el diálogo. El diálogo dijimos que es la práctica y oportunidad por excelencia para entendernos y para construir paz. Recordemos que nosotros hablamos que a la hora de solucionar conflictos es muy importante darme a entender y a entender los demás. Y para eso lo hacemos por medio del diálogo. ¿Y qué tiene que ver el diálogo con la participación? Ya vamos a ver. ¿Qué quiere decir participación? Participación viene de la palabra participatio. Ese es su origen etimológico y lo componen varios elementos. El primer elemento es parts o parti, que quiere decir parte o porción de algo. El otro elemento es capere, que quiere decir tomar o agarrar algo. Y por último, tio, que es acción y efecto. Entonces, según el origen de la palabra participación, podemos entender que participación es acción y efecto de tomar parte en algo. ¿Cómo así, profe Dani? Bueno, ya vamos a ver elementos prácticos del día a día que nos ayudan a entender qué es participación. Participación puede ser tomar o hacer parte de algo, hacer parte de un grupo o de una comunidad o una institución. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Todos vivimos en sociedad. Pertenecemos a algún grupo desde nuestra casa, nuestra familia, independientemente si vivimos con una sola persona, si vivimos con mis 2 padres o con mi abuela o con mis hermanos. Independientemente de eso, nosotros compartimos un espacio que es nuestro hogar y hacemos parte de ese hogar. De la misma manera salimos y compartimos otros escenarios con otras personas, en nuestro colegio, en nuestro barrio, en el club deportivo en el que entrenemos, etc. Ahí nosotros estamos participando porque estamos siendo parte de una comunidad. Participación también es compartir
y debatir mis opiniones e ideas dentro de esa comunidad y que sean tenidas en cuenta. Además, podemos entender que participación es tener responsabilidades para mí y para con esa comunidad en la que pertenezco, tomar decisiones y construir algo en compañía de otras personas. Nuevamente es importante la idea de que comparto con otros. Entonces, si yo estoy en mi casa o en mi colegio, en el barrio, con mis amigos, entre todos nosotros realizamos acciones, construimos algo y eso es participación. Nosotros como agentes de paz estamos invitados a participar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, la primera clave, es que la participación empieza por mí. Y la participación, al igual que la paz, es un derecho y una responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Es un derecho porque es una oportunidad que yo tengo, es una garantía que yo tengo de pertenecer a algo, de tomar parte en algo. Pero también es un llamado y es una obligación, es una responsabilidad a que mis acciones estén encaminadas a que yo haga parte de esa comunidad de manera activa. ¿Qué quiere decir el derecho a participar? Puede ser muchas cosas. El derecho a participar implica que tengo la garantía de pensar libremente, sin miedo, y asimismo puedo opinar y expresar esos pensamientos sin miedo a ser juzgado o a ser maltratado por esos pensamientos. También es tener la capacidad de decidir, de ser valorados en esa comunidad a la que pertenecemos, de estar informados, de ser escuchados y, muy importante, de ser tenidos en cuenta. Eso implica la participación y el derecho que yo tengo, la capacidad que yo tengo de participar en el territorio en el que me desenvuelva. ¿Por qué es importante la participación? Como agentes de paz, ¿por qué es importante? Porque con la participación podemos hacer que las cosas cambien. Si algo no nos gusta del territorio en el que nos desenvolvemos, si algo no me gusta de las prácticas que estoy realizando, entonces yo, por medio de la participación, puedo cambiar esa situación. También la participación me permite a mí mejorar las relaciones con otros. Con la participación podemos mejorar algún conflicto o entender y ayudar a los demás. Y la participación me brinda a mí el poder construir paz. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Una palabra clave, y es la palabra poder. ¿Qué quiere decir poder? Es la capacidad de hacer algo, de tener impacto, de tomar decisiones, de transformar. La participación nos da un poder de transformar lo que no nos gusta, de tomar decisiones para cambiar, de hacer algo juntos. Si de pronto en mi barrio hay una situación que no me gusta, entonces yo, por medio de la participación, hablo y dialogo con mis demás vecinos y podemos cambiar esa situación. Es muy importante a la hora de poder construir paz tener en cuenta la participación. Entonces, entendiendo qué es la participación y qué es un derecho y qué es una responsabilidad y qué me da poder, les voy a preguntar, chicos y chicas, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son las personas llamadas a participar? Y aquí tenemos una trivia y es A, solo algunos adultos. B, todas y todos. ¿Ustedes qué creen? A veces parece muy fácil de responder, pero también en la realidad vemos que a veces más la A que la B. Muchas veces vemos que son los adultos, algunos adultos, los que toman las decisiones, los que tienen el poder, los que tienen la capacidad de transformación. Y no todos, solo algunos. Tal vez pensamos que los que tienen casa o los que tienen cédula son los únicos que tienen derecho a participar. Pero resulta que no, resulta que todas y todos tenemos derecho a participar, especialmente ustedes, niños y niñas. Tienen un derecho y un deber de participar en la comunidad. No permitamos que nos hagan creer que nosotros no tenemos ese poder transformador y de cambiar. Recuerden que somos agentes de paz y que tenemos un llamado a la acción. Y la acción es participación. Es necesario garantizar que todas y todos, sin importar, hagan parte, opinen, sean escuchados y tomen decisiones. Esta garantía tiene un nombre y es inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Es eso, es garantizar y ofrecerle a todos y todos esa oportunidad de participar, de que sean escuchados, de que hagan parte y de que tengan un poquito de acción y de poder transformador del territorio.
Y esto tiene que ver con algo que hemos hablado en anteriores clases, que es la diversidad. Recordemos que somos sujetos diversos, que todos tenemos una manera distinta de ver el mundo y que actuamos de maneras diferentes. Y aquí es donde viene importante ese tema de la inclusión, que es uno de los tantos colores que tiene la participación. ¿Qué pasa? En muchos escenarios yo considero que el otro es distinto a mí, que se diferencia por algo que lo hace diverso. Y yo tal vez decida que no quiero que esa persona haga parte de mi comunidad, ni que tenga participación, ni que tenga una capacidad transformadora. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que está en la primera imagen? Decido excluirlo. A él o a ese grupo de personas con las cuales yo digo, no, es que son diferentes, entonces los voy a excluir. Eso no está bien y eso es todo lo contrario a participación y todo lo contrario a inclusión. ¿Y qué pasa si incluso yo digo, voy a agrupar a todas esas personas que son diferentes a mí y las voy a hacer a un lado? Eso ya tiene un nombre y es segregación. Y también está mal y también es contrario a los agentes de paz. ¿Qué pasa si yo cojo ese grupo de personas que yo considero diferentes y digo, bueno, las voy a permitir que permanezcan en esta comunidad, que hagan parte de esto, pero no les vamos a dar la misma oportunidad de participar? Su voz no va a ser igualmente tenida en cuenta. Entonces, esto ya no es inclusión, sino se llama integración. Se acerca un poco a lo que es inclusión, pero no es por completo inclusión porque esas personas igual no pueden hablar, no pueden opinar de la misma manera y con la misma libertad. ¿Cuál es el ideal? Y es lo que tenemos en esta imagen del fondo. El ideal es que todos y todas hagamos parte de la comunidad y nuestra voz sea igualmente tenida en cuenta y nuestra opinión sea igualmente tenida en cuenta y nuestro poder transformador sea igual. Es muy importante que como chicos y chicas melas y como agentes de paz, nosotros promovamos la inclusión en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque para la construcción de soluciones pacíficas es imposible hacerlo sin incluir. Es necesario entonces incluir a todos y todas en el diálogo que va a permitir construir paz, construir soluciones y construir ese entorno de armonía y tranquilidad que tanto nos gusta. Sin importar nada, y recordemos que esa diversidad es una riqueza y que tenemos que valorarla y que tiene que ser un motivo para que nosotros incluyamos a más personas y no excluyamos. Sin importar ni el sexo, ni el género, ni la edad, ni nuestro color de piel, ni nuestra raza, ni nuestra cultura, si tiene acento o no tiene acento, tal vez si cree o no cree en esto, sin importar nuestra nacionalidad, su condición económica o sus capacidades mentales o físicas, independientemente de cualquier cosa. Todos tenemos derecho a participar y a que nuestra voz sea tenida en cuenta. Y es muy importante que nosotros promovamos esto en nuestros territorios para que la paz sea estable y duradera. ¿A qué tenemos que decirle nosotros alto como esta señal de tránsito? Lo vamos a ver como una señal de tránsito. Nosotros debemos decirle alto a que nos maltraten o nos hagan daño por nuestra forma de expresar, de pensar u opinar. También tenemos que decirle alto a que no nos permitan hacer algo por alguna condición. Por ejemplo, que a mí me digan, tú no puedes ser profe por ser mujer, o tú no puedes ser profe por ser bajita, o tú no puedes hacer esto por ser niño. No vamos a permitir esto. Siempre es del respeto. Nosotros tenemos que hacer que nos permitan participar, pero nunca desde la violencia y desde la agresión. Siempre desde el respeto hacer estas solicitudes. Que no te permitan hacer algo por alguna condición es algo a la que no podemos decir, ya lo mencioné. Que no te quieran escuchar también es muy importante. Recordemos que es necesario para el diálogo la escucha activa y la comunicación asertiva, y va de parte y parte. Pero recordemos, vamos a exigir que nos escuchen desde el respeto y sin la violencia. También es importante que nos den información y que no me obliguen a hacer algo que no quiera hacer sin darme razones. Y aquí esto de la información y las razones están muy de la mano y están muy relacionadas. ¿Qué quiere decir? Es muy importante que si nosotros queremos ser agentes de paz, nos informamos, nos mantengamos muy informados, y para eso los invitamos a que se conecten a sus clases de Profes Melos y mantengan ese conocimiento todo el tiempo, porque esto nos va a permitir tomar mejores decisiones y que lo que expresemos y opinemos esté mejor argumentado y sustentado. Entonces es muy importante la información a la hora de construir paz y a la hora de participar. Y es muy importante también solicitar información para entender acuerdos o reglas y conductas que hay. Si por ejemplo a mí me dicen, tienes que hacer algo, yo estoy en mi derecho de decir, bueno, explícame las razones por las cuales yo debo hacer esto, y eso también es participar.
no se trata de simplemente me obliguen y me obliguen y me obliguen sin darme razones. Yo tengo el derecho a decir, explícame por favor, y eso es información y es muy importante que como chicos y chicas lo tengamos en cuenta. Y por último, es muy importante entender que esto, a lo que nosotros tenemos que decirle alto, es una señal que está en doble vida, es decir, sirve si yo voy para allá, pero también sirve si voy para acá. ¿Y qué quiere decir esta referencia? Quiere decir que yo no voy a permitir que nadie me haga esto a mí, pero tampoco puedo hacerle yo esto a las demás personas. Entonces, como agentes de paz vamos a promover que estas no sean prácticas de nuestra comunidad y no vamos a hacer esto a nadie, no vamos a maltratar a las personas porque se vean, piensen o digan algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y voy a permitir que sus voces sean escuchadas en este diálogo que nos va a permitir construir paz. ¿Por qué? Porque todas las partes son necesarias para construir paz. Por ejemplo, en Colombia necesitamos de todas y todos para construir paz. Necesitamos de cada una de las piezas que está saliendo en pantalla para poder construir esta palomita. Si quitamos una de ellas, ya la paloma no tiene sentido. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Les voy a contar una historia, que es del contexto colombiano. Después de la Guerra de los 1000 días y del bipartidismo, cuando unas personas veían el país de un color y otro grupo de personas veían el país de otro color y eran violentos para intentar promover sus ideas, después de esto, aunque parecía que la violencia se iba a disminuir, resulta que a mediados de 1900 la violencia no disminuyó y había mucha violencia en las calles en Colombia. ¿Qué pasó? Este grupo de personas dijo, bueno, paremos, hagamos un alto como la señal de tránsito y vamos a dialogar y vamos a intentar construir paz en nuestro territorio. Entonces se sentaron y dialogaron y pensaron, ¿cómo podemos hacer para que tú puedas tomar decisiones y yo también pueda tomar decisiones? Entonces dijeron, vamos a hacer algo, vamos a definirlo por periodos. Durante un periodo de 4 años, ustedes van a poder tomar las decisiones, van a poder tener ese poder, esa capacidad transformadora en el país. Y después, los siguientes 4 años me corresponde a mí. Y así lo hicieron. Convocaron a todo el pueblo colombiano y le dijeron, vamos a votar para ver si esto se aprueba o no. Y esa votación que se realizó en 1957 tiene un elemento particular y es que hasta ese momento la participación en Colombia por medio del voto era limitada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo los hombres podían votar, las mujeres no teníamos derecho a votar. A partir de esto, las mujeres pudieron empezar a votar porque antes tenían la participación limitada. Esta votación resultó con que iban a hacer eso. Durante 4 años unos, los siguientes 4 años iban a estar los otros. Y al parecer eso generaba paz en el ambiente colombiano. Duró así un tiempo, por un tiempo esta paz se sintió agradable, se sentía un espacio de armonía y las decisiones que se tomaban de manera tranquila. Pero no fue así por mucho tiempo porque resulta que esta decisión implicaba algo y es que solo tomaban las decisiones o los que veían el país de color azul o los que veían el país de color rojo. Pero en Colombia hay diversidad y habían personas que veían el país de otras maneras distintas. ¿Qué ocurrió entonces? Después de un tiempo, estas personas que sintieron que les habían limitado su participación decidieron que querían poder transformar el territorio, pero no lo hicieron de la manera correcta. Tomaron una muy mala decisión y es hacerlo por medio de la violencia y organizaron grupos que se conocen como grupos al margen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Son grupos que están en contra de las formas en las que se están tomando las decisiones y tienen exigencias, pero lo hacen por medio de las armas y de la violencia. Esto generó nuevamente un estado de violencia en Colombia que trascendió aún más porque otro grupo de personas dijo, a mí no me gusta que me violenten, entonces yo no voy a permitir que me agredan, y se armaron también, decidieron armar otros grupos y generar aún más violencia. Esto no está bien, esto lo que demuestra es que cuando la participación es limitada, porque en la decisión que se tomó original se había limitado la participación y la capacidad transformadora, cuando esta participación es limitada puede haber paz en un momento, pero no es una paz estable ni duradera, sino que va a ser una paz que se va a ir perdiendo con el tiempo y ese no es el ideal. Como agentes de paz nosotros debemos construir una paz que pueda durar en el tiempo. Y para eso vamos a garantizar que todos y todas participen. Aquí ya tenemos nuevamente nuestro mapa de Colombia completado, ya con todas sus partes, y que demuestra la diversidad que hay en nuestro territorio, ¿cierto? Por la cantidad de colores que hay.
En Colombia también tenemos ejemplos de cómo hemos ido construyendo paz de manera duradera y hemos ido ampliando la participación, esa participación que tal vez un tiempo estuvo limitada y así como en un principio se le otorgó a las mujeres la capacidad de votar, pues ahora se ha ido ampliando la participación a más sectores. Y unos ejemplos que yo tengo es los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. ¿Qué son los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia? Son escenarios donde se sientan un grupo de personas a hablar sobre temas de interés del país. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son representantes de la mayor cantidad de población. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Colombia y en muchos países y en muchos escenarios? No siempre todos tenemos la capacidad de hablar o la oportunidad de hablar porque somos muchos. Entonces es muy difícil escucharlos a todos, pero nosotros entonces decidimos escoger representantes, que son personas que tienen una manera de ver el país o de ver el mundo o que tienen intereses similares a los míos y yo los escojo para que ellos vayan y hablen por mí. ¿Qué pasa? Entonces se escogen estas personas para que se reúnan y hablen sobre conflictos que puede estar teniendo la comunidad, que puede ser a nivel departamental o a nivel municipal. Por ejemplo, en Antioquia tenemos nuestro consejo territorial y en Medellín también, y en muchos municipios de Antioquia tenemos estos escenarios y los invito a que vayan e investiguen en sus municipios si estas mesas se están realizando, si este diálogo se está realizando. Y otro ejemplo que me gusta mucho y que es muy importante es el tema de las curules para las víctimas o curules de paz. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece un poco enredado. Son escenarios que se establecieron para que 16 personas, 16 representantes de municipios que han sido víctimas del conflicto se sienten a dialogar en el Senado o el Congreso. El Senado y el Congreso es el lugar donde se toman las decisiones más importantes que afectan al país. Entonces se definió que como estas personas en algún momento habían sufrido la violencia, era muy importante tenerlas en cuenta. Y como agentes de paz tenemos que tener esto en cuenta a la hora de construir un diálogo y a la hora de construir soluciones. ¿Por qué? Porque si una persona ha sido afectada por algún tipo de violencia, esta persona, su opinión es muy importante. Así que los invito a que lo tengamos muy en cuenta a la hora de participar. Vamos a promover juntos el diálogo y la participación de todos y todas en nuestro territorio. Y si quieren saber más de por qué es importante el diálogo, no se pierdan su clase de Profes Melos. Y por ahora vamos a ir a un corto recreo. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Los quiero mucho. Es la participación, la gran posibilidad de construir en conjunto bien para la sociedad. Uno solo es muy capaz, pero al unir al conjunto empezamos a observar la magia de todos juntos. Vamos a participar para salir de lo mismo, para que venza el amor encima del egoísmo, para que nuestros problemas encuentren su creativa solución en cada soplo de construcción colectiva. Es la participación un acto multicolor que le entrega a cada uno su posición y valor, porque escuchar a los otros e incluir a los demás hace que brillen y luzcan los colores de la paz. Listo. Yo aquí estaba terminando de armar este jueguito que es muy chévere, que se llama Jenga. Es un juego de mesa, es muy chévere, los invito a que lo busquen y lo jueguen con sus amigos, que consiste en, primero, armar esta torre con estas piezas de madera que hay por acá. Entonces yo ya aquí terminé de armar mi torre y lo divertido de este juego es que aquí hay unos dados y nosotros podemos tirar los números y según el número que salga yo empiezo a sacar las piezas intentando que la torre que con mucho esfuerzo construí no se me vaya a dañar. A ver, por ejemplo, voy a tirar primero 2 dados. Me salió el 11, a ver si encuentro el 11 por aquí. Ah, bueno, estuvo fácil porque fue el primero.
Ahí no pasa nada. Y mientras tanto vamos a saludar a Matías Taborda de Itagüí. Matías, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien. Cuéntame, Matías, ¿de dónde nos llamas? Desde Itagüí. Ah, súper. ¿Y en qué curso estás? Estoy en cuarto. En cuarto. Cuéntame, Matías, ¿alguna vez has jugado este jueguito de Jenga con tus amigos en el colegio? Sí, señor. Ah, no, en el colegio no. Con mi familia. Ah, con tu familia. ¿Y has jugado y qué pasa con este juego? ¿Cómo te ha ido jugando al Jenga? Hay veces bien, hay veces mal. ¿Por qué mal? Porque derrumbo la torre. A ver, vamos a intentar a ver si yo soy capaz de no tumbar esta torre. Entre el 39, el 18 y el 43, dime un número. 39, 18 o 43. Elige uno. Escoge uno de esos tres números. 38. Ok, vamos a ver. Aquí lo puedes sacar, muy bien. Y bueno, ¿y por qué crees que se te cae la torre cuando juegas Jenga? Vas a seguir sacando piezas. Porque me sale un número que está al borde de la torre, entonces se balancea mucho. Cuando ya empiezan a haber poquitas piezas, entonces la torre ya empieza a ceder. Por ejemplo, yo juego, te cuento, Matías, yo juego con mis amigos y hay una regla, yo aquí estoy incumpliendo esa regla, y es que solo se puede utilizar una mano. Eso es muchísimo más difícil cuando solo utilizas una mano. ¿Y por qué crees que este juego es importante en nuestro tema de la participación? Porque Es Dime. importante porque, pues por ejemplo, es muy bueno participar en el colegio porque uno se va quitando todo, le va dando menos pena salir como al tablero. Al tablero. ¿Y te gusta salir al tablero o al principio no, pero ya te has ido familiarizando con el tablero? Al principio no, pero ya después sí. A mí al principio también me da pena salir, pero imagínate, terminé saliendo en televisión. Cuéntame, Matías, ¿en qué otros escenarios puedes participar además de salir en el tablero en tu colegio? No sé. Por ejemplo, cuando empieza el año... Dime, te escucho. Cuando hay cuando hay formación en la cancha, salir ahí que todo lo vean. Cuando hay formación. A principio de año, no sé si recuerdas que escogen algo que llaman personero y contralor. ¿Te acuerdas? Ah, sí. El representante. Los representa. Eso también es una forma de participar, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, y en otros Sí. escenarios, como por ejemplo con tu familia, ¿cómo participas? Diciéndoles de frente algo que me hicieron mal o algo así. ¿Podrías repetir eso, Matías, que no se te escuchó bien? Que decirle, por ejemplo, a mis papás de frente algo que me haga sentir mal. Muy bien, cuando algo no nos gusta, nosotros podemos comunicarlo y eso es una manera de participar. Y por ejemplo, cuando vamos a acordar qué vamos a hacer ese fin de semana o dónde vamos a ir a jugar, ahí podríamos participar también. Sí, señora. ¿Y tú qué le dirías a los chicos y chicas que deberían hacer con la participación? ¿Es importante o no es importante? Es importante. Muy, muy importante. Yo voy a seguir aquí mientras hablo contigo intentando mantener la torre, pero yo creo que esta torre tarde o temprano se va a caer. Se cayó. No soy muy buena jugando el Jenga. Y eso que hice trampa. Yo tampoco. Pero, ¿por qué yo traje este juego, Matías? Tiene una razón de ser. Y es, ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura y yo empiezo a sacarle fichitas? Tú lo dijiste, ella pierde estabilidad y entonces se cae. Y así mismo pasa con la participación y cuando nosotros queremos construir algo en nuestro colegio, con los papás. Si nosotros empezamos a quitar elementos,
va a perder estructura y se va a caer. Si nosotros no dejamos que todas las personas participen y empezamos a hacerlas a un lado, como hacemos con el Jenga, con las fichas, ¿qué pasa? Todo lo que queramos hacer, tarde o temprano, se va a caer. ¿Sí entiendes por qué el Jenga? ¿A qué se debe este jueguito? Porque Sí, es señora. importante, no solo que yo participe, yo veo que a ti te gusta participar y que ya me contaste que al principio no te gustaba, pero ya puedes salir al tablero, por ejemplo, es importante motivar a que tus amigos y amigas también lo hagan, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué consejo le darías a alguien que tal vez tiene miedo de participar en algún momento? ¿Cómo le ayudarías a que se motive? Que salgan así, tengan miedo y lo intenten por lo menos. Y por ejemplo, si alguien sale al tablero y está muy nervioso y tal vez se equivoca, nosotros vamos a reír de la persona o vamos a hacer algún chiste que lo haga sentir mal. ¿O qué deberíamos hacer? No, señora. ¿Verdad que no? Los agentes Deberíamos apoyar. deberíamos apoyarlo. Deberíamos apoyarlos. Correcto, deberíamos apoyarlo y ayudarlo a que se sienta bien y que no pasa nada de equivocarse si participamos y tal vez decimos algo que no es o no todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, señora. Correcto. ¿Y qué otro consejo le darías a alguien que tiene miedo tal vez de participar? ¿Cómo le invitarías a que participe? Que sea valiente. Que sea valiente. ¿Tú te consideras un chico valiente, Matías? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque, pues, sí, hay veces me da mucho miedo salir. Pero a mí me parece muy valiente que nos hayas llamado. No, pues, no. Gracias. Decir lo que estás diciendo y atreverte no solo a tener esta videollamada y salir en televisión, porque da muchos nervios, y reconocer que no eres valiente, eso te hace muy, muy, muy valiente. Y eso es muy importante como agentes de paz. Y me alegra tener un agente de paz tan valiente en Itagüí. Muchas gracias. ¿Quieres dejarle algún mensajito, algún saludo a alguien, alguna invitación especial que quieras? Un mensajito. Señora. ¿A quién? Cuéntanos. Le quiero dejar un saludo a toda mi familia, a mis compañeros de mi salón y a mi profe Lida. Bueno, listo, vamos a mandar un saludo muy grande a los compañeros y a la profe de Matías y muchas gracias, Matías, por tu valentía y por atreverte a participar en el programa. Gracias. Me encantó Chao. conocerte, chao. Chao. Bueno, yo voy a seguir aquí intentando armar nuevamente mi Jenga y para eso debo considerar todas las piezas para que la estructura tenga sentido. Si yo lo armo a medias, si por ejemplo empiezo yo a armarlo así, con una sola pieza, ¿qué va a pasar? Primero, no va a tener sentido el juego. Y segundo, con seguridad a la mitad del camino se va a volver a caer. ¿Ven? Lo mismo pasa con la participación. Si nosotros no consideramos la voz de todos y todas, la estructura que queramos realizar se va a caer. Esa iniciativa que tengamos para cambiar y mejorar nuestro territorio se va a caer. Entonces, si no es chévere, la participación implica y es necesario que vamos a utilizar todas las piezas de nuestra comunidad y del problema, independientemente de cualquier condición que sea distinta o diferente. En este caso, todas las piezas son iguales. En la vida real tal vez no es tan fácil porque no todos somos iguales, pero con seguridad, si nosotros lo hacemos con empatía, vamos a permitir que las voces de los demás sean escuchadas y vamos a permitir que nuestra voz también sea escuchada. Es muy importante de las personas sacar lo positivo y lo bonito que nos pueden aportar en esa construcción de ese escenario ideal que queremos realizar. Y para eso yo tengo una historia. Y les voy a mostrar esta imagen para que se vayan inspirando en la historia. Después seguimos aquí jugando con el Jenga. La historia dice lo siguiente. Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión donde las herramientas discutieron sus diferencias. El martillo exigía la presidencia, pero el resto le exigía su renuncia. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero también pidió que fuera expulsado el destornillador, alegando que daba muchas vueltas para conseguir algo. El destornillador aceptó los argumentos, pero a su vez pide que expulsen de la
asamblea a la lija. Dijo que era muy áspera en el trato con los demás. La lija acató, con la condición de que con ella expulsaran al metro, el cual siempre medía al otro según su medida, como si fuese el único perfecto. En ese momento entró junto a todos el trabajo y usó el martillo, la lija, el metro y el destornillador. La rústica madera se convirtió en hermosos muebles. Cuando el carpintero se fue, las herramientas retomaron la discusión, pero el serrucho se lentó a decir: señores, quedó demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, asaltando nuestros puntos valiosos. Por eso, en lugar de fijarnos en nuestras flaquezas, debemos de concentrarnos en nuestros puntos fuertes. Entonces la asamblea entendió que el martillo era fuerte, que el destornillador era importante porque unía y daba fuerza. La lija era especial para limar las asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo, capaz de producir cosas de calidad y con gran alegría se dieron cuenta de la suerte que tenían de poder trabajar juntos. Igual pasa con nuestro país, igual pasa con nuestro territorio, con nuestro colegio y con nuestra familia. En lugar de fijarnos en esos detalles que nos hacen diferentes y por eso decir excluirnos, veamos esa diferencia como algo valioso para trabajar y construir algo muy lindo juntos. Y estas herramientas pueden construir cosas tan lindas como esa puerta que tenemos allá. ¿Ven esa puerta? Esa puerta es una fotografía que se tomó en un municipio de Antioquia, en el Retiro antioqueño. ¿Qué tiene particular este municipio? Este municipio trabaja de manera artesanal y manual la madera y logra hacer cosas tan bonitas como esta, y los invito a que vayamos y conozcamos al Retiro y que le preguntemos a nuestra profe Caro más sobre este lugar para que conozcamos eso que podemos hacer y que podemos construir cuando trabajamos juntos. Y los invito, chicos y chicas, a que asumamos el siguiente reto. La pregunta es: ¿cuál es tu compromiso con el diálogo y la participación? Y vamos a hacer una imagen parecida a la que está en pantalla, con lo que quieran, en la que expresen su compromiso. Le pueden poner los detalles que quieran, la pueden decorar con lo que quieran, pueden utilizar flores que nos enseñó a hacer nuestra profe Jazz con cartón de huevo, la pueden poner muy bonita. ¿Y qué es lo importante? Que esa obra de arte que ustedes realicen y ese compromiso que ustedes realicen, lo firmen ustedes y pongan a más personas a firmarlo. Vamos a invitar al vecino, al de la tienda, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo. Vamos a invitar a que firme eso. Y nos lo van a mandar al correo de Profes Melos, que va a estar saliendo en pantalla. Recuerden con todos los permisos que necesitamos. profesmelos@teleantioquia.com.go. Vamos a mandar ahí y voy a aprovechar este espaciecito para mandar un saludo muy especial a una mamá muy mela que no se pierde el programa, que siempre nos está viendo, Amparo López. Amparo López, te mando un saludo muy grande y gracias por estar siempre en sintonía con Profes Melos. También porque no los invito a que nos manden su compromiso y su reto de cómo vamos a invitar a muchos jóvenes, chicos y niñas a asumir esto. Nos vemos en la próxima clase de Los Colores de la Paz.